Imagina esto. Estás frente a tu cuenta bancaria revisando los números una y otra vez, y lo único que sientes es frustración. Trabajas duro, cumples con tus horarios, haces todo lo que se espera de ti, y aún así, parece que el dinero nunca alcanza. ¿Cómo es posible que algunos logren acumular riquezas, construir negocios, vivir con libertad, mientras que otros, con la misma o incluso mayor dedicación, apenas sobreviven mes a mes? La mayoría de la gente cree que la respuesta está en el tamaño del sueldo, en cuanto entra cada mes a su bolsillo. Pero Napoleón Hill descubrió algo revolucionario. La verdadera riqueza no depende de lo que ganas, sino de cómo piensas, cómo actúas y cómo aprovechas lo que ya tienes en tus manos. Hill investigó durante más de 2 décadas la vida de los hombres más exitosos de su tiempo. Estudió a Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y tantos otros que construyeron imperios desde la nada. Y lo que encontró fue asombroso. Muchos de ellos empezaron sin privilegios, sin herencias, sin grandes sueldos. Algunos arrancaron con lo que hoy sería menos que el sueldo mínimo, y sin embargo, terminaron acumulando fortunas que impactaron al mundo entero. ¿Cómo lo hicieron? Aplicando principios universales de riqueza que cualquiera puede usar, sin importar cuánto dinero gane al inicio. Y aquí está el gran secreto. Tu sueldo actual, aunque sea mínimo, no define tu destino financiero. Puede ser tu punto de partida, pero no tu límite. Lo que determina tu riqueza futura no es la cifra que aparece en tu nómina, sino la forma en que usas tu mente, tu disciplina y tu visión. Hill fue claro: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrlo. Eso significa que incluso con el salario más modesto, puedes sembrar las semillas de una fortuna si sabes cómo dirigir tus pensamientos y tus acciones. Piensa en esto. ¿Cuántas personas han ganado la lotería, han heredado millones o han tenido un golpe de suerte, y al cabo de pocos años vuelven a estar en bancarrota? ¿Por qué? Porque la riqueza no se sostiene con dinero solamente, sino con mentalidad. Y, al revés, ¿cuántos hombres y mujeres empezaron con casi nada, con un salario mínimo, y fueron construyendo poco a poco un imperio? La diferencia no estuvo en cuánto ganaban al inicio, sino en cómo pensaban, en cómo actuaban y en cómo usaban cada recurso que la vida ponía a su disposición. Hill enseñaba que hay una gran mentira en la que muchos viven atrapados: creer que necesitas ganar mucho para empezar a hacerte rico. La verdad es la contraria. Necesitas aprender a hacerte rico con lo poco para que algún día puedas administrarlo mucho. Si no puedes manejar con sabiduría el sueldo mínimo, tampoco sabrás manejar un sueldo mayor. Pero si aprendes a aplicar los principios de riqueza desde tu nivel actual, estarás construyendo las bases para multiplicar lo que hoy parece insignificante en una abundancia extraordinaria. ¿Quieres pruebas? Mira la vida de Andrew Carnegie, quien trabajaba por unos cuantos centavos al día en una fábrica y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la historia. Observa a Henry Ford, que empezó como aprendiz mecánico con un salario modesto y acabó fundando una de las compañías más poderosas del mundo. Ninguno de ellos esperó a ganar más para empezar. Ninguno de ellos usó su sueldo pequeño como excusa. Ellos aplicaron el secreto que Hill descubrió: la riqueza empieza en la mente, no en el bolsillo. Y aquí es donde muchos cometen el error fatal. Gastan todo lo que entra en sus manos, se dejan llevar por las urgencias del día a día, y nunca siembran nada para el futuro. Piensan que no vale la pena ahorrar porque su sueldo es pequeño. Piensan que no vale la pena invertir porque lo que tienen es insuficiente. Pero no se dan cuenta de que la disciplina de administrar lo poco es lo que abre la puerta para recibir lo mucho. Hill insistía en que el hábito del ahorro y la inversión, por mínimos que sean, crean una mentalidad que inevitablemente atrae más oportunidades de prosperidad. Y no se trata solo de dinero. Con un sueldo mínimo también puedes invertir en ti mismo. Puedes ahorrar aunque sea una pequeña parte para comprar un libro que cambie tu mentalidad, para tomar un curso que mejore tus habilidades, para aprender algo nuevo que te acerque a tu propósito. Porque lo que realmente multiplica tus ingresos no es el dinero que guardas en una caja, sino el conocimiento y la mentalidad que siembras dentro de ti. Napoleón Hill decía que cada gran fortuna comienza con una idea. Y las ideas no cuestan dinero, solo requieren una mente entrenada en observar, en creer, en persistir.
Incluso con un sueldo pequeño, puedes entrenar tu mente a pensar en grande, a visualizar oportunidades, a persistir con fe. Y cuando lo haces, la vida empieza a ponerte delante de las personas correctas, las circunstancias correctas, las puertas que antes parecían cerradas. Ahora bien, quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo estás administrando tu sueldo hoy, sea grande o pequeño? ¿Lo usas solo para sobrevivir o lo estás convirtiendo en la semilla de tu libertad futura? Porque la clave no es cuánto entra en tus manos, sino cuánto logras retener, multiplicar y enfocar hacia un propósito definido. El que gasta todo lo que gana, aunque gane millones, seguirá siendo pobre. El que aprende a administrar lo poco con sabiduría, aunque empiece con el mínimo, tarde o temprano alcanzará la riqueza. Y aquí entra otro principio de Hill, la fe aplicada. No basta con ahorrar un poco o invertir en ti mismo si lo haces con dudas y miedo. Necesitas creer que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada paso te acerca al futuro que imaginas, que cada hábito de hoy construye la fortuna de mañana. Esa fe es lo que mantiene tu disciplina viva, incluso cuando los resultados aún no se ven. Porque la verdad es que el dinero no aparece de la noche a la mañana, pero tu carácter sí se forja en cada día de práctica. Empieza a pensar diferente. En lugar de repetir no puedo porque gano poco, empieza a preguntarte cómo puedo usar lo que tengo para abrir más puertas. En lugar de decir, es imposible hacerse rico con el mínimo, empieza a declarar yo seré el ejemplo de cómo se puede lograrlo. Esa es la actitud que tuvieron los grandes. No se conformaron con el salario que recibían, lo usaron como trampolín para crecer, aprendieron a ver más allá de los números y a creer en el poder ilimitado de sus mentes. Y algo mágico empieza a suceder. Tu vida cambia no porque tu sueldo cambie de inmediato, sino porque tu mentalidad lo hace. Comienzas a ver oportunidades en donde otros ven problemas. Empiezas a administrar tu dinero en lugar de que él te controle a ti. Te conviertes en alguien que no espera a que las condiciones sean perfectas, sino que crea las condiciones con lo que tiene. Y esa mentalidad, tarde o temprano, hará que tus ingresos crezcan, que tus oportunidades se multipliquen y que la riqueza que sueñas se convierta en realidad. Este es el punto de partida. En la siguiente parte veremos cómo, aplicando estos principios día tras día, tu vida comienza a transformarse. Cómo se abren nuevas oportunidades, cómo tu disciplina genera resultados visibles, cómo incluso con el sueldo más pequeño puedes empezar a construir una riqueza que no se derrumba. Cuando decides aplicar los principios de Napoleón Hill a tu vida, algo comienza a transformarse de manera silenciosa pero poderosa. Ya no ves tu sueldo como una condena, lo ves como una herramienta. Cada billete que pasa por tus manos se convierte en una semilla, y tú eliges si lo siembras en terreno fértil o lo dejas perderse en el consumo inmediato. La mayoría de las personas nunca hace esa elección de manera consciente. Gastan, sobreviven, esperan al próximo pago. Pero los que descubren este secreto entienden que incluso con lo mínimo se puede empezar a construir lo máximo. Hill repetía una idea clave. El hábito del ahorro es la base de toda gran fortuna. Y no hablaba de ahorrar grandes cantidades, hablaba de la disciplina de reservar siempre una parte, por pequeña que sea, para sembrar en el futuro. Imagina que de cada sueldo apartaras aunque fuera el 5 o el 10%. Al inicio parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en capital, en fondo, en oportunidad. Lo importante no es el monto, es el hábito, porque ese hábito entrena tu mente a vivir en abundancia, no en escasez. Pero el ahorro por sí solo no basta. Hill enseñaba que el dinero acumulado debe estar dirigido por un propósito definido. Y aquí está la diferencia entre los que prosperan y los que solo sobreviven. Los primeros saben hacia dónde van, los segundos simplemente reaccionan a lo que llega. Si tienes un propósito claro, crear un negocio, invertir en tu educación, construir un patrimonio, entonces cada peso que ahorras tiene un destino, cada esfuerzo tiene sentido. Sin propósito, el dinero se pierde en compras impulsivas. Con propósito, cada moneda es un ladrillo en tu futuro. Y esto conecta con otro de los grandes principios, el poder de la imaginación creativa. Incluso con un sueldo pequeño, tu mente puede generar ideas que multipliquen tus ingresos. Muchos de los millonarios que Hill estudió no empezaron con dinero, empezaron con una idea.
La imaginación, combinada con fe y persistencia, puede convertir un sueldo mínimo en la semilla de un imperio. Pero para que eso suceda, necesitas entrenar tu mente a pensar en oportunidades, no en limitaciones. Aquí es donde el pensamiento positivo y la fe se vuelven vitales. Si cada día te repites que nunca saldrás adelante porque ganas poco, tu mente se cerrará a toda posibilidad. Pero si te entrenas a creer que tu situación actual es solo un escalón, que tu futuro es más grande que tu presente, tu cerebro comenzará a buscar caminos. Es como cuando decides comprar un coche de cierto color y de repente lo ves por todas partes. Siempre estuvo ahí, pero ahora tu mente lo percibe. De la misma forma, las oportunidades siempre han estado a tu alrededor, pero necesitas la fe para verlas. Y entonces sucede algo extraordinario. Empiezas a actuar diferente. Ya no gastas sin pensar. Administras con inteligencia. Ya no dices no puedo, dices ¿cómo puedo? Ya no pierdes tiempo en distracciones, lo inviertes en aprender, en mejorar, en crear. Tus acciones cambian porque tu mentalidad ha cambiado. Y esa es la verdadera clave que Napoleón Hill quería que el mundo entendiera. No importa si hoy solo puedes apartar unas cuantas monedas. No importa si tus ingresos apenas alcanzan para cubrir lo básico. Lo importante es que empieces a aplicar el hábito, que empieces a pensar en grande, que empieces a actuar con fe. Porque cuando la vida ve que eres fiel con lo poco, te confía lo mucho. Cuando demuestras disciplina con el sueldo mínimo, te prepara para administrar fortunas. Y aquí entra en juego otro principio fundamental, la perseverancia. Habrá momentos en los que parecerá que nada cambia, en los que ahorrar se sentirá inútil, en los que tu esfuerzo no dará frutos inmediatos. Es ahí donde la mayoría se rinde, y por eso la mayoría nunca alcanza la riqueza. Pero si persistes, si mantienes el hábito, si sostienes la fe, tarde o temprano llegará el punto de quiebre en el que todo comienza a multiplicarse. Hill también hablaba de la importancia de rodearse de una mente maestra. Personas que compartan tu visión, que te apoyen, que te inspiren. Incluso con un sueldo modesto, puedes buscar la compañía de aquellos que piensan en grande, porque la riqueza no solo se transmite en consejos, también se contagia en energía. Si pasas tu tiempo con quienes se quejan de lo que ganan, acabarás pensando igual. Pero si te rodeas de quienes buscan crecer, tu mente se expandirá con ellos. Y no olvides lo más importante. Todo comienza en la mente. Tu sueldo no es tu límite, es tu punto de partida. La diferencia entre alguien que gana el mínimo y nunca progresa, y alguien que con ese mismo sueldo se convierte en rico, está en la forma en que usan su mente. Uno se enfoca en lo que le falta, el otro se enfoca en lo que puede crear. Uno ve el sueldo como condena, el otro lo ve como semilla. Esa diferencia mental es lo que divide a los pobres de los ricos, a los soñadores de los hacedores. Así que hazte esta pregunta: ¿cómo estás viendo tu sueldo ahora mismo? ¿Lo ves como un obstáculo o como una oportunidad? ¿Como una limitación o como un trampolín? Porque lo que decidas creer será lo que se convierta en realidad. Hill enseñaba que los pensamientos son cosas, y que lo que sostienes en tu mente se convierte en tu experiencia. Si piensas en riqueza, atraerás riqueza. Si piensas en escasez, vivirás en escasez. En la siguiente parte vamos a cerrar esta narración mostrando cómo consolidar todos estos principios en un plan de vida práctico. Verás cómo, paso a paso, incluso con el ingreso más pequeño, puedes empezar a construir una riqueza sólida que cambie tu destino y el de tu familia. Y entenderás por qué Napoleón Hill afirmaba que nadie está condenado por su salario, sino por su mentalidad. Y esto es lo que empieza a suceder cuando decides aplicar estos principios día tras día, sin importar lo pequeño que parezca tu inicio. Tu mente cambia, tus hábitos cambian, y con el tiempo, tu realidad cambia. Lo que antes parecía imposible empieza a convertirse en tu nueva normalidad, porque cada acción, cada pensamiento, cada decisión consciente se acumula en silencio hasta producir un efecto visible. Imagínate sembrando una semilla. Al principio no ves nada, y muchos se desesperan porque creen que no hay resultados. Pero bajo la tierra, esa semilla está echando raíces, preparando el terreno para crecer. Lo mismo ocurre contigo. Aunque hoy tu sueldo sea mínimo, si aplicas los principios de Napoleón Hill,
Estarás sembrando raíces de riqueza que tarde o temprano romperán la superficie. Y aquí está lo más fascinante: la disciplina de administrar lo poco, de ahorrar lo mínimo, de invertir en ti mismo aunque sea con pequeños pasos, construye un carácter tan sólido que ninguna crisis puede derrumbar. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero que tienes en el banco, sino en la mentalidad que has desarrollado. Puedes perderlo todo y volver a empezar, porque ya sabes cómo crear, cómo atraer, cómo multiplicar. Esa es la libertad que Gil quería que descubrieras. La certeza de que tú eres la fuente de tu riqueza, no tu sueldo ni tu empleador. Con el tiempo, esa mentalidad se convierte en tu identidad. Ya no dices soy pobre porque gano poco, dices soy rico porque pienso y actúo como rico. Ya no esperas que otros te rescaten, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Y esa identidad nueva se refleja en tus oportunidades. Comienzas a encontrar trabajos mejores, emprendes proyectos que antes parecían imposibles, atraes personas que se convierten en aliados de tu crecimiento. Lo que empezó con un sueldo mínimo se convierte en un futuro máximo, porque tu mentalidad abrió las puertas que antes estaban cerradas. Gil nos enseñó que la fe y la persistencia son las dos armas más poderosas que tenemos. Con ellas, un salario pequeño se transforma en capital, un capital se convierte en inversión, una inversión se convierte en libertad. Pero necesitas sostenerlas incluso en los días difíciles, cuando las cuentas no cierran, cuando las dudas te atacan. Es ahí donde se prueba tu grandeza, en seguir sembrando cuando todavía no ves la cosecha. Y quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. No importa dónde empieces, importa dónde termines. Muchos de los hombres más ricos del mundo comenzaron con sueldos que hoy parecerían ridículos. Lo que los llevó a la cima no fue el dinero inicial, fue la mentalidad que cultivaron cada día. Tú también puedes hacerlo, si decides aplicar el secreto que Gil dejó como legado. Lo que la mente concibe y cree, lo puede lograr. Ahora quiero que te imagines dentro de unos años. Imagina mirar atrás y recordar este momento, cuando tu sueldo era mínimo y parecías atrapado en la rutina. Pero ahora, gracias a tu disciplina, a tu fe y a tu persistencia, tienes inversiones, tienes un negocio, tienes libertad. Imagina la satisfacción de saber que no fue suerte, no fue herencia, no fue magia. Fue tu decisión de aplicar los principios eternos de la riqueza. Ese será el mayor orgullo de tu vida. Haber creado abundancia desde la nada, con tus propias manos y tu propia mente. Y antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios qué acción pequeña vas a empezar hoy, con tu sueldo actual, para sembrar tu futuro. Puede ser ahorrar una cantidad simbólica, leer un libro, capacitarte, o simplemente cambiar una creencia limitante. Escríbelo, comprométete, y deja que otros también se inspiren con tu decisión. Si esta narración ha encendido algo en tu interior, si sientes que este mensaje era justo lo que necesitabas escuchar, entonces no lo dejes en el aire. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana, porque cada semana compartimos las enseñanzas más poderosas de Napoleón Hill en español, para que nunca te falte motivación, claridad y dirección en tu camino hacia la riqueza. Recuerda siempre, no importa tu sueldo actual, importa tu mentalidad. No importa lo poco que ganes, importa lo mucho que creas. No importa de dónde vienes, importa hacia dónde decides ir. Este es el secreto que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Te conformarás con lo mínimo o usarás lo mínimo para construir lo máximo?